Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tóxicos ambientales caseros. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo hoy información que considero importante relativo a la salud en tu casa. En tu casa, en tu propio hogar, en tu apartamento, fácilmente estás rodeado o rodeada de tóxicos ambientales caseros. Voy a la pizarra rapidito. Ok, fíjate. Hay unos compuestos que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Le llaman COV, compuestos orgánicos volátiles. Están compuestos, muchas de las cosas que tú tienes en el hogar, detergentes y demás, tienen olores, ¿no? Pues esos olores tú los puedes sentir porque hay unos compuestos orgánicos volátiles que al ser volátiles te llegan al sentido del olor, ¿no? Y ese sentido del olor, el nervio olfactorio va directamente al sistema nervioso central y lo afecta. Todos esos compuestos orgánicos volátiles están compuestos todos de carbono, pero son carbono con hidrógeno, carbono con oxígeno, carbono con flúor, carbono con cloro, carbono con bromo, carbono con azufre, carbono con nitrógeno. Siempre tienen carbono, ¿no? Y esto es lo que está dañando la capa de ozono allá en la atmósfera, ¿verdad? Algunos compuestos que tienen compuestos orgánicos volátiles conocidos son gasolina, la madera, el carbón, el gas natural, los disolventes, las pinturas, la laca. Ahora, dentro de eso, pues lo que hay en el hogar muchos son detergentes, solventes, limpiadores, desinfectantes e inclusive atomizadores, que son hechas para poner buen olor en la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos, con estos detergentes y demás que tú usas en el hogar, muchos de ellos contienen compuestos orgánicos volátiles que son artificiales. Ahí es que viene el problema. Que contienen formaldehído, clorabenceno, tolueno, sileno, acetona, tetracloriteleno. Todos estos son extremadamente tóxicos al sistema nervioso y por lo tanto te descontrolan el metabolismo y también la salud. Y pueden producir irritación en los ojos, en la garganta, en la nariz, náusea, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, hinchazón, fatiga, manchas en la piel, insomnio, depresión, déficit de atención, asma, convulsiones, epilepsia. O sea, que muchas de las condiciones extrañas que la persona va al médico, al especialista, no le encuentran nada, está siendo creada en la misma casa por estos compuestos orgánicos volátiles que es toxicidad. Ahora, te explico acá, fíjate, mira. Hay una forma fácil, utilizando 3 ingredientes principales que son vinagre blanco, bicarbonato de sodio y sal gruesa. Esos 3 compuestos naturales te sirven para limpiar y hacer detergentes y cosas en tu propia casa sin que te afecten ni sean tóxicos a la salud. Por aquí puedes ver el bicarbonato de sodio. Este es milagroso. Es alcalino, ayuda hasta para el cáncer y se puede usar para limpiar porque es medio abrasivo, son unos cristales medio abrasivos, ¿verdad? Ahora, por aquí puedes ver, si te preparo una tablita, puedes ver, si vas a hacer un limpiador natural en tu casa, para quitar todos los tóxicos de tu casa y que no le dé asma a tus niños, que no te les afecte el déficit de atención, que los deje dormir bien y demás, empieza por limpiar tu casa de todos los tóxicos, todos los químicos, todos los compuestos orgánicos volátiles que tengas por allí que afectan el sistema nervioso. Por ejemplo, si quieres hacer un limpiador natural, puedes usar vinagre blanco con agua y un aceite de limón de esos naturales, de esos extractos de aceite de limón, ¿no? Si quieres limpiar los cristales, usas vinagre blanco y agua. Y con eso limpia los cristales y te quedan perfectos. Si quieres hacer un removedor de grasa, pues usa vinagre blanco, agua tibia, bicarbonato de sodio, sal en grano y jabón de Castilla. Con eso puedes limpiar el horno de la casa que tiende a ser bastante grasoso, ¿no? Y si quieres hacer un detergente de lavaplatos, puedes usar vinagre blanco, bicarbonato de sodio. O sea, que con estos ingredientes naturales tú puedes hacer. Te voy a dar un pequeño ejemplo aquí para que veas. Por ejemplo, si tú mezclas una taza de agua con una taza de vinagre, tienes un limpiador de cristales. Facilísimo, barato, económico, vinagre blanco, por supuesto. Ahora, si quieres un limpiador de grasa, pones 1/4 de taza de jabón de Castilla, que es un jabón natural líquido que lo usaban nuestros antepasados, nuestras abuelitas, ¿no? 1 taza de bicarbonato de sodio, media taza de sal en grano y agua caliente. Y con eso preparas una pasta. Y con esa pasta limpias cualquier grasero que haya en el horno o lo que sea. Y luego para sacar esa pasta usas vinagre blanco y te queda el horno de maravilla. Y eso te lo comento porque la verdad
Siempre triunfa.